Hola, ¿qué tal si nos comunicamos hoy con las familias de Piendamó? Bueno, hemos invitado a la abogada especialista Marta Isabel Figueroa Palta. Ella es la comisaria de familia de Piendamó. Lleva un poco más de 6 años al frente de este cargo y conoce mucho de la situación, de la violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, contra los niños, contra los hombres. Pero resulta que en este momento terrible que estamos pasando por el COVID-19 o coronavirus, como que se ha despertado una situación de angustia en los unos, en los otros, y todos los días hay denuncias de violencia, de maltrato intrafamiliar, ya sea a las mujeres, a los hombres, a los niños, las familias en general que están presentando estos problemas de violencia y de desunión. Pues bien, con ella este programa especial en esta época para que hablemos de consejos, de recomendaciones, de leyes y de casos duros que ella va a comentar aquí en este Comuniquémonos de hoy. Esperamos les guste. Bienvenidos. Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco, un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región, eventos, acontecimientos, entrevistas, comentarios y mucho más. En Comuniquémonos con Jaime Franco. Bienvenidos. Las comisarías de familia son entidades del orden municipal cuya función principal es garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás miembros del grupo familiar y librar medidas de protección por violencia intrafamiliar. Antes trabajábamos con el Código del Menor, ¿no? Y ese código se dedicaba únicamente a atender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a lo que le llamaban antes menores. Ahora no se le puede llamar menor a un niño, hay que decirle niño o niña si tiene de 0 a 12 años y de 12 a 18 adolescente. Entonces, a raíz de la expedición de la ley 575 de 2000, que es la ley que dicta medidas de protección por violencia intrafamiliar, fue necesario darle a las comisarías de familia esta competencia para garantizar los derechos de las víctimas. Existen en Colombia 1.273 comisarías de familia, en Bogotá solo hay 35. En las ciudades grandes hay de a 25, de a 22 comisarías y en cada municipio hay por lo menos una. La comisaría de familia está compuesta por un equipo interdisciplinario que consta de un trabajador social, de una psicóloga, una trabajadora social, una psicóloga, un abogado de apoyo y la suscrita comisaria que es abogada y especialista tal como lo exige la Ley de Infancia y Adolescencia. Dentro del marco de las funciones de la comisaría de familia está el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, de consumo de sustancias psicoactivas, de violencia escolar. Entonces, el comisario de familia debe aperturar un proceso y debe contar con la asesoría y el acompañamiento de un trabajador social, que es la persona que determina las condiciones sociofamiliares en que viven las personas, y el psicólogo que analiza la salud mental y emocional de la víctima, y un abogado de apoyo que nos colabora en las audiencias de conciliación, porque en la comisaría de familia, aparte de librar medidas de protección por violencia intrafamiliar y de aperturar procesos administrativos por restablecimiento de derechos, también se adelantan diligencias de conciliación en materia de fijación, reajuste, rebaja, exoneración de cuota alimentaria, regulación de visitas, otorgamiento de custodia y cuidado personal, fijación de cuota alimentaria para adultos mayores. También se hacen campañas de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, campañas de prevención de violencia intrafamiliar, prevención de embarazo adolescente, prevención de maltrato infantil y prevención de violencia escolar, totalmente gratuitos. La atención psicológica es únicamente para las víctimas de una de las problemáticas que te mencioné, pero se les puede hacer la atención inicial y luego se lo remiten para que la EPS haga el tratamiento terapéutico. Señor presidente, expidió el decreto 460 de 2020 que ordena que las comisarías de familia
deben estar brindando atención permanente durante el tiempo que dure la cuarentena, porque el encierro dispara los índices de violencia intrafamiliar. Pues los seres humanos de por sí no están acostumbrados a estar encerrados, por eso es que las sanciones por los delitos es la pérdida de la libertad. La pérdida de la libertad o el encierro es un castigo. Entonces, cuando las personas se ven obligadas a permanecer bajo cuatro paredes, siempre se van a exacerbar los ánimos y la violencia intrafamiliar va a aparecer. Nos ha tocado atender casos donde la señora dice, ya no me aguanto a mi esposo todos los días en la casa. Eso es abriendo la nevera, peleando por el control del televisor, que uno hace aseo y ya está pisando y preguntando qué hay para comer, que abriendo la nevera. Y entonces yo ya no quiero que mi esposo esté allí todo el tiempo. Dentro de las estadísticas de violencia de pareja siempre los mayores índices se dan del hombre hacia la mujer, entonces, y hacia los niños. Entonces el maltrato se generaliza ahora porque los niños no están pudiendo ir a estudiar y los señores no están pudiendo ir a trabajar, entonces a las amas de casa les está tocando doble trabajo, estar atendiendo a los hijos, estar atendiendo a los esposos y estar haciendo las funciones de ama de casa. Y además la gente no tiene plata, Jaime, y uno encerrado, sin dinero, sin empleo, sin comida, pues es obvio que los ánimos van a empezar a caldearse y por eso las situaciones también se presentan. A ver, lo que pasa es que la ley 1257 de 2008, que es la ley de protección a la mujer, habla de muchos tipos de violencia, violencia física, que son los golpes, los puños, las patadas, la violencia psicológica, que son las amenazas, la violencia verbal, que son las malas palabras, los maltratamientos, y la violencia, una violencia que es nueva, la violencia económica, que es cuando la pareja no le permite a la otra pareja trabajar o le administra el dinero, y la violencia patrimonial, que es cuando le dice, bueno, la escritura de la casa está a nombre mío, yo te voy a sacar de la casa. Entonces, todas esas cosas se vienen dando. Tuve el caso de un señor que sacó a la señora de la casa, literalmente la sacó. Entonces nos tocó ir con la policía y desalojar al señor, y evidentemente la señora estaba viviendo donde una vecina. Entonces es una situación muy incómoda para uno, porque no es justo que los hombres expulsen a sus esposas de la casa, y toca ir a restablecer ese derecho y decirle a la señora, bueno, usted quédese aquí y usted, señor, busque para dónde irse mientras hace un proceso terapéutico de resolución de conflictos, porque usted no puede continuar viviendo con esta señora aquí y más en este encierro. Y también otro caso de una señora que tocó pues pasarla al hospital y por medicina legal, porque ella venía siendo víctima de violencia y hablaba de que ella iba a comprar un veneno y lo iba a ingerir ella y le iba a dar a los niños. Entonces tocó remitirla al hospital y este es el momento en que ella está recibiendo atención psiquiátrica en Popayán, y hubo que ubicar los niños con los parientes de ella. Entonces son situaciones que toca estar atendiendo de manera inmediata, porque la salud mental de las personas se alteran, y más con el confinamiento. Los niños, tuve un caso de un niño que se había quemado el piecito, y la mamá no lo había llevado al hospital porque le daba miedo que el niño allá en el hospital se le infectara del COVID-19, y tuvimos una llamada de los vecinos, fuimos con la Policía de Infancia y Adolescencia y efectivamente encontramos el niño con el piecito demasiado mal, lo trajimos al hospital y allá está hospitalizado hasta ahora, porque la mamita había bajado un
una olla con agua hirviendo y el niñito iba corriendo y metió el piecito allí. Entonces, esas son cosas que se pueden evitar cuando los niños están estudiando, están en la guardería, y al tenerlos en la casa, pues muchos accidentes domésticos se generan. Difícil la situación, porque como la doctora Marta explicaba precisamente, ¿cómo se castiga a las personas que cometen delitos en este país o en el mundo? Encerrándolas. Nosotros no hemos cometido delitos, pero nos tiene encerrado un bichito que se llama el coronavirus o COVID-19 y que ha repercutido en los comportamientos, de pronto en la poca tolerancia, la poca convivencia, la poca solidaridad, el entendimiento de muchas familias. A otras esperamos que nos esté uniendo, que nos esté haciendo feliz, que ahora sí estemos teniendo tiempo para compartir con los hijos, con la esposa, con el esposo, con quienes vivamos, sobre todo con los mayores, con los ancianos, con quienes vivan y compartamos estos días de confinamiento, de encierro, producto de este virus. Sigamos escuchando las orientaciones, los comentarios de la doctora Marta Isabel Figueroa, la comisaria de familia de Piendamó, quien nos está ilustrando mucho y bueno, y que tengamos presente los servicios tan importantes de psicología, de acompañamiento familiar, de trabajo social y demás, que realiza la comisaría de Piendamó en nuestro municipio y en todos los municipios de Colombia, porque en todas partes existe. Continuemos en este Comuniquémonos de hoy. El propósito de la medida general es evitar la expansión de la pandemia del COVID-19, pero como familia también tenemos que empezar a encontrarnos, a saber que solo no somos unas máquinas que nos levantamos por la mañana, nos bañamos y nos vamos al trabajo y llegamos por la noche cansados, derrotados y que solo queremos es ver la cama, como se dice. Entonces se ha tenido la oportunidad de que las familias dialoguen más. Lo que se recomienda es que se dediquen a las labores domésticas, a arreglar la chapa de la puerta que no funciona, el grifo que está goteando, todas las labores de la casa que no habían podido hacer, y que se dediquen también a jugar parqués, a jugar ajedrez, dominó, esas cosas, y hacer hacer como concursos en la casa, o sea que la gente esté ocupada y esté distraída. Con los niños también hay que repasarles las tareas de los colegios y hay que ponerlos a jugar, a recortar, a pintar, y que ellos exploren sus capacidades, pero dentro de la casa. Lo que todo el mundo está esperando ahora es salir, trabajar, producir y ponerse al día en sus deudas y en sus cosas, porque esas obligaciones no dan espera. Las obligaciones comerciales, tenemos que a partir de este encierro ser unas personas que vamos a valorar más la vida, vamos a valorar más el tiempo en familia, vamos a darnos cuenta que el dinero no es quien compra todo, porque podemos estar encerrados con nuestras platas en la cuenta bancaria o con nuestra plata en el bolsillo, pero si no tenemos comida y no tenemos salud, no la podemos disfrutar. Ahí estábamos mirando Italia. Italia fue uno de los países que más está sufriendo los estragos del COVID-19, y son personas con unas situaciones económicas definidas. Entonces, no es solo lo económico, es también conservar la salud y conservar la unidad familiar. Nuestro alcalde empezó con el pie derecho, tiene unos proyectos y unos planes muy buenos para nuestro municipio, unos proyectos encaminados al ornato público, al parque, a los espacios deportivos, a darle a los campesinos su valor, la importancia que tienen nuestros campesinos, a brindarles unas buenas vías de acceso para que ellos puedan comercializar sus productos. Y veníamos en la construcción de un plan de desarrollo
muy bondadoso, y todo eso se nos vio truncado, pues pienso que aplazado. Ajá, no frustrado, truncado porque hay que hacer un compás de espera. Pero ese plan de desarrollo que construimos en asocio con la ciudadanía y con nuestros campesinos, con la comunidad en general, vamos a empezar, debe empezar nuestro alcalde a desarrollarlo, no sé, a mitad de año o, o cuando todo esto se minimice, pero sí toca aplazarlo, pero pues mi Dios sabe cómo hace sus cosas y allí miraremos, pero yo sé que para Piendamó vienen grandes cosas. La recomendación para nuestras familias en Piendamó es decirles que ya falta poco, que todo no es malo, que saquen lo bueno de todo esto, que eviten situaciones de violencia intrafamiliar, que manejemos un poquito la tolerancia, porque, Jaime, si se presenta un caso de violencia intrafamiliar, la víctima tiene que venir al hospital. En el hospital está el riesgo. El señor, si lo sorprenden en flagrancia, o sea, en el momento en que está agrediendo a su pareja, pues obvio que lo van a llevar a una URI, a una fiscalía, donde va a estar expuesto con otras personas. Entonces, y los niños, va a tocar tomar medidas con los niños, ubicarlos con la familia extensa o llevarlos a un hogar sustituto del ICBF. Entonces, toda la dinámica familiar se va a ver alterada por una sola situación de violencia intrafamiliar que se genere. Entonces, la recomendación es a mantener la calma, a tratar de, como dicen vulgarmente, de llevar la fiesta en paz, a mantener la unidad familiar y no sostener este tipo de agresiones, porque tienen unas consecuencias que no nos van a gustar a nadie.